Hola Gober, bueno, muchas gracias por ayudarme hoy. Te voy a contar sobre el cuento del gigante egoísta de Oscar Wilde. No te lo voy a leer completo, pues más bien te lo voy a platicar un poco con mis palabras y con ayuda del texto, pues para que me entiendas. Ok. Bueno, el cuento trata de un gigante que tenía un jardín muy hermoso, lleno de flores, arbustos, frutas, estaba todo verde, lleno completamente de alegría. Y bueno, todos los días los niños, cuando salían del colegio, entraban ahí porque les gustaba cómo estaba mucho el lugar y ahí jugaban. Pero pues un día el gigante regresó de su castillo después de estar mucho tiempo fuera y cuando vio a los niños en su jardín se enojó demasiado, que les gritó y los sacó de su jardín, les dijo que se fueran y puso un letrero de que se prohibía la entrada de ellos y de cualquier otra persona. O sea, era egoísta porque este personaje no le gustaba compartir su jardín. Ajá, sí, justamente. Y pues desde ese momento el jardín cambió. En todo el país ya era la primavera, pero en el jardín del gigante egoísta todo era completamente gris, o sea, de que ya no había frutos, los árboles estaban sin hojas, había una lluvia horrible, granizo, nieve, y en todos lados sí había como esa vida. Entonces, pues obviamente el jardín refleja lo que era él por dentro. Sí, justamente. Pues sí, después de eso, una mañana el gigante pues escuchó una música bonita y se asomó por la ventana. Vio que los niños habían entrado por una abertura y así entraron al jardín. Y pues en el lado donde estaban los niños empezó a cambiar todo, ya había más árboles, había más flores y todo estaba como más verde. Pero pues en un rincón seguía el invierno. Ahí había un niño muy pequeño que no podía subirse a un árbol porque no alcanzaba las ramas. Entonces el gigante pues se conmovió de esta acción y decidió ayudar al niño. Y después de ahí decidió tirar el muro y dejar que los niños jugaran en su jardín. Entonces, pues al final ahí es donde cambia, ¿no? Toda la situación. Ajá, bueno sí, porque pues el gigante cargó al niño y lo subió al árbol y en ese momento el árbol empezó a florecer, los pájaros llegaron, el niño se abrazó al gigante y desde entonces el gigante dejó de ser egoísta y permitió que los niños pues se adueñaran también de ese jardín. Pues pasaron los años y el gigante pues se volvió viejo, ya no podía jugar, pero veía a los niños de su ventana. Pero pues, sin embargo, pues él seguía extrañando mucho al niño pequeño porque no lo había vuelto a ver desde aquel entonces. Y un día en el invierno miró él por la ventana y vio un árbol lleno de flores blancas. Y justamente debajo estaba este niñito que no había vuelto a ver. El gigante corrió hacia él, pero vio que tenía heridas en las manos y pues en los pies también. Entonces se enojó y preguntó quién lo había lastimado y el niño le respondió que esas heridas eran del amor. Entonces, luego le dijo que como una vez lo dejó jugar en su jardín, ahora él iría con él a su jardín, que era el paraíso. Entonces, pues él puede representar a Jesús. Sí. Bueno, desde una perspectiva muy católica, el niño representa a Cristo y pues sus heridas recuerdan el sacrificio de Jesús. Y pues bueno, para el cuento representa y recuerda como que estas son heridas de amor y eso enseña que el amor verdadero pues implica la entrega, el perdón y la compasión. O sea, también habla de la muerte, pero no de una forma triste totalmente. Sí, bueno, pues al final de esto los niños encuentran al gigante muerto debajo de los árboles y pues cubierto de flores blancas pues del mismo árbol. Y pues aunque parece algo muy triste, pero pues también transmite pues la esperanza, porque el gigante muere después de haber cambiado y de haber aprendido a amar. Por eso pues, bueno, para mí tiene un significado de que la muerte no solo se ve como un final, sino más como una trascendencia, algo más grande o algo más bueno. Y bueno, es muy interesante, pero ¿qué enseñanza te dejó a ti? ¿Qué es lo que aprendiste de esto? Bueno, a mí me dejó que pues el egoísmo nos aísla. El gigante tenía un jardín hermoso, pero no era del todo feliz porque no lo compartía. Y cuando él decidió abrir su corazón y dejó entrar a los niños, pues todo su jardín empezó a florecer de nuevo. Y también nos enseña valores cristianos, pues como es el amor, la empatía, el arrepentimiento, la compasión, la caridad. Y pues el muro siento que representa como ese egoísmo y el invierno representa la soledad. La primavera yo siento que puede representar más como el cambio interior de uno mismo y los niños representan esa como alegría e inocencia. Entonces, el mensaje principal sería que compartir y amar transforma la vida.
Sí, bueno, pues para mí el cuento nos recuerda que la vida tiene más sentido cuando somos capaces de amar y ayudar a los demás. El gigante pasó de estar encerrado en su egoísmo a descubrir pues que la verdadera felicidad estaba en compartir su jardín y pues abrir su corazón con pues los niños en este caso. Y pues muchas gracias por ayudarme. Gracias Y a ti. gracias.